Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho poder verles a todos ustedes. Muy buenos días. Los saludo en la paz del Señor Jesucristo, quien vive y reina por siempre y para siempre. Ese es nuestro credo de fe y con base en eso nosotros lo manifestamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de apologética, una clase en donde pretende despertar en nosotros el sentido de defensa de la fe que debemos tener en un mundo cada día más convulsionado por la revolución de valores y de antivalores. Creo que hoy en día somos llamados a ser una generación, la mayoría de los que estamos aquí somos la generación bisagra, es decir, que somos una generación que nació y que creció en el siglo pasado, somos del siglo pasado, y que ahora estamos enfrentando desafíos de este nuevo siglo, un desafío que no solo demanda, ¿verdad?, una estabilidad emocional, no solo demanda un crecimiento económico, material, no solo demanda el hecho de poder sentirse pleno, seguro ante toda esta situación que nos rodea, sino también que es un tiempo y un momento que nos demanda una actitud firme y decidida ante aquello que pretende menoscabar o que pretende menospreciar o que pretende, ¿no es cierto?, no parecer relevante como es nuestra fe cristiana. Esta fe, queridos alumnos, que profesamos ustedes y yo, una fe que quizás en muchos de los casos ha venido por términos eh, familiares o tradicionales, en donde, bueno, hemos oído hablar de Jesús y lo hemos aceptado como Señor y Salvador porque venimos de una familia cristiana o evangélica, ¿no? Otros tal vez han pasado por este proceso de cambio de paradigma, donde fueron formados en un sistema religioso muy diferente al que ahora tienen, pero que han entendido que hay verdad en este nuevo sistema de creencia que los ha hecho tomar la decisión de vivir la fe de Jesucristo en esta nueva forma de creer, ¿no? En este credo de la Iglesia del Séptimo Día. Cualquiera que sea el caso, somos hombres y mujeres del siglo pasado que hoy enfrentamos, ¿verdad?, un gran desafío de mantenernos firmes en la fe de que profesamos y una fe que nos debe alentar a mantenernos siempre despiertas, siempre alertas. Hay un testimonio en el libro de las Crónicas donde nos dice que de los hijos de este, ay, se me fue el nombre. Voy a buscar la cita y era de que había 70 hombres entendidos en los tiempos. Isaacar, aquí está. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel tenía que hacer y que sus hermanos seguían lo que ellos decían. Bueno, hoy necesitamos ser estos hijos de Isaacar, que podamos estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, que podamos estar conscientes y podamos discernir los tiempos que estamos viviendo en todos los frentes. Ningún cristiano, queridos alumnos, puede y debe vivir encerrado en una burbuja de aire, en una burbuja que nos aleje de la realidad del mundo y lo que éste plantea. El mundo se mueve de una manera muy vertiginosa. El mundo se mueve de una manera muy cambiante, eh, tan rápido que lo que hoy es novedad, para mañana a la mañana se convertirá en algo obsoleto. Vivimos en un mundo vertiginoso que no solo cambia de aquellas cosas, ¿no?, que nos sorprenden en el campo de la tecnología, sino que también está cambiando en sus distintas posturas.
de creencias, de fe. Hoy nos enfrentamos en una pluralidad religiosa que nos plantea a nosotros el hecho de ver, ¿no es cierto?, que hay un mercado o un catálogo de opciones religiosas que todas pretenden decir ser la verdad y que todas pretenden saber y entender qué es lo que ellos creen es lo mejor y están convencidos de que las otras personas tienen que creer como ellas. Parte de eso está el cristianismo, ¿no? Nosotros creemos que así como nosotros pensamos, que así como nosotros sentimos es la verdad y queremos que otros vengan a pensar y a sentir lo mismo que nosotros lo hacemos a través de la Biblia, bueno, hay un montón, como vimos en la clase pasada, de ofertas religiosas que pretenden hacer lo mismo. Necesitamos seguir reflexionando y, como dijo Judas, combatiendo ardientemente por la fe que por los santos se nos ha sido conferida. Esta tarea, queridos alumnos, no es nada fácil y tampoco es gratis. Requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y sobre todo el ánimo de querer, a veces hasta pasar el ridículo, porque hoy las cosas han cambiado tanto que las personas o el mundo, voy a plantearlo en esos términos, el mundo mira en nosotros, ¿verdad? Mira en nosotros algo raro, algo que ya no encaja. Y entonces lo que antes la fe cristiana representaba el baluarte de la verdad, lo que representaba el baluarte de una verdad indiscutida, hoy no lo es. Ya no existe esa situación. Entonces, hoy se nos demanda a los cristianos estar preparados para que esto pueda suceder. Es muy probable que ustedes ya hayan visto la película, pero les vuelvo a pedir que la vean. Véanla nuevamente, ahora véanlo con ojos desde la materia, ¿verdad? Desde esta cursada, que es una película muy apologética que tiene que ver con este eslogan que se puso muy de moda en Estados Unidos y que fue un movimiento que en su tiempo prendió mucho, diríamos, en el buen sentido, de un ataque contra un ateísmo descaradamente eh, deliberado, diríamos, que proclamaba de que Jesús había muerto. Y enarbolando el principio del filósofo ateo Friedrich Nietzsche, que decía, Dios ha muerto, bueno, se levanta esta película con un tinte apologético que se llama Dios no está muerto, ¿no? Dios no está muerto. Sé que ustedes la han visto y bueno, si nosotros lo vemos solamente como una serie, como una película de entretenida, está muy buena. Creo que es una película bien producida. Pero si lo vemos con ojos críticos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que suceden cuando alguien pretende y quiere defender la fe. Tiene un costo y el costo muchas veces es alto. Pero vean esta película, Dios no está muerto. Hay tres partes, parte 1, 2 y 3. Son tres películas, si no mal entiendo. Pueden ver las tres, pero la primera es un parteaguas que pretende defender uno de los grandes postulados de la fe cristiana, llámese de la denominación que sea. Toda aquella religión que pretenda ser evangelista o basada en el evangelio y fiel a la palabra de Dios, entenderá que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, eh, esta película con tintes de defensa de la fe pretende demostrar, incluso con términos científicos, que este es el gran pleito que tenemos hoy en la fe cristiana, la ciencia y la fe, ¿verdad? Pretende demostrar con argumentos científicos y razonables, o sea, basados en la razón, para demostrar que Dios sí existe. Dios sí existe. Pero necesitamos prepararnos, necesitamos leer, necesitamos preguntar, necesitamos tener una vida espiritual que nos permita a nosotros vivir en esta experiencia de, como los hijos de Isaacar, estar entendidos en cuanto a los tiempos. Bueno,
¿Qué quiero que veamos esta clase? Bueno, esta clase pretende básicamente asumirnos en esta posición de estar entendidos en los tiempos. ¿Qué es lo que pasa en la vida del mundo que nos rodea y que cada día se convierte en un desafío de situaciones? Yo voy a presentar algo muy rápido porque esto lo vimos en una clase de liderazgo, pero que me permite a mí volver a retomar este planteamiento de saber a qué nos enfrentamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que los cristianos tenemos que aprender para saber cómo defender la fe? ¿Ah? Entonces, no voy a entrar a discutir cada uno de los ítems, solamente quiero mencionar y quiero que ustedes tengan un panorama general de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor que nos está cuestionando, que nos está abrumando de muchas formas, ¿eh? Porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero como líderes cristianos a veces estamos abrumados de decir, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo predico? ¿Cómo hago para convencer principalmente a los jóvenes de que esta es la fe verdadera ante un sinfín de opciones religiosas? Y entonces nosotros vimos en una clase ya hace un par de tiempo atrás, lo que tenía que ver con la modernidad, estos fenómenos, ¿verdad? Estos fenómenos que se plantean actualmente, que son fenómenos que van a ir creciendo, que se van a ir transformando, que van a ir siendo un gran desafío para preguntarnos cómo el mundo, por qué el mundo está, por qué el mundo está como está. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Hoy el mundo, queridos alumnos, está entrando en un proceso muy grave de secularización. Ya no nos importa lo divino, no nos importa esta parte de la búsqueda de lo trascendente de Dios. Ahora, lo puramente humano es lo que verdaderamente importa. Dios ya no es el centro del mundo, ahora lo que está en el centro del mundo es el ser humano. Y el ser humano está siendo consumido por sus propias pasiones, por la propia búsqueda, ¿no? De este deseo de querer ser como Dios, como siempre lo ha sucedido. Así es que lo sagrado, lo espiritual, lo divino, ya no forma parte eh, de la discusión. Quien empiece a hablar de aspectos espirituales, diríamos, ya lo tachan de fanático religioso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora la religión es un fanatismo. Estamos entrando en un proceso de secularización. Y como juntamos estas dos frases del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, él dijo, Dios está muerto. Pero este autor llamado James Emery White completaba la frase y decía, el filósofo alemán Nietzsche puede haber proclamado que Dios está muerto, pero aparentemente unos pocos en América asistieron al sepelio. Es decir, este autor cristiano está haciendo una gran ironía de lo que representa la postura actual, tal vez no de nuestros contextos. Miren, si nosotros nos movemos todavía en contextos, la Argentina está muy alejado de los fenómenos globales de primer nivel o de primer mundo. La América Latina en esencia es así, ¿no es cierto? O sea, nosotros recibimos hoy lo que nosotros dijimos, wow, qué novedad, qué impresionante para Estados Unidos, para China, para Alemania, para todos esos países de primer mundo, eso ya es más viejo que otra cosa. Bueno, lo mismo sucede en esto, ¿no? Em, América Latina, que sigue siendo como un continente o parte de un continente que se precia todavía de ser muy religioso, por los países grandes, los países de primer mundo, mal llamados así,
están entrando en este proceso de secularización que tarde que temprano nos va a pegar a nosotros, tarde que temprano. Ujú. Entonces, porque bueno, América Latina siempre es como el efecto onda, ¿no? O sea, se genera en el centro y las ondas expansivas tarde que temprano llegan a nuestras culturas. Así es que en los países europeos, este autor cristiano decía, los americanos o los europeos, si podríamos parafrasearlo, ni siquiera les interesó ir al sepelio de un Dios que ya está muerto. Esto demuestra el grado de secularización que el mundo está teniendo actualmente. Peter Berger, uno de los grandes sociólogos cristianos, decía, si India es el país más religioso de nuestro planeta y Suecia es el menos religioso, el más ateo, el que menos le interesa, dice América, ¿verdad? Donde estamos nosotros es una tierra de hindúes regidos por suecos. O sea, somos muy religiosos, pero solamente somos religiosos confesantes y somos como los suecos, ¿verdad? En la práctica no hay esta oportunidad de querer compartir nuestra fe. Estamos viviendo, queridos alumnos, procesos de secularización que están provocando un gran número de personas ateas y principalmente entre los jóvenes. Hoy muchos de los jóvenes, la mayoría de ellos no van convencidos a reunirse a la iglesia, van obligados por los padres, van porque es un costumbrismo, porque no tienen otra cosa que hacer, pero en algún momento que alguien les hable más lindo, van a terminar yéndose, ¿no? Entonces, y van a olvidar su fe y van a caer en un mundo de mentiras, ¿no es cierto? Que, bueno, tendremos consecuencias de carácter espiritual. ¿Qué otra cosa tenemos ahora? Ahora se privatiza la fe. La fe ya no se habla de manera abierta. Ahora está bien, querés creer en Dios y cree en Dios. Querés creer en una piedra y cree en una piedra. Querés creer en un perro y bueno, cree en un perro. Es tu problema. Cree lo que quieras, pero créelo de puertas adentro. Créelo en tu espacio privado de fe. En el espacio público, ¿verdad? No hay espacio para la expresión de la fe. Y este es un problema, ¿no? Se dice que el creador de las maravillosas, dicen algunos, hamburguesas McDonald's, como yo no soy fanático de la hamburguesa y no me gusta tanto, o no mucho, o casi nada, decía que él tenía un lema y él decía, creo en Dios, la familia y McDonald's, pero en la oficina ese orden está revertido. O sea, en su fuero interno, este personaje creía en Dios como en primer lugar, luego su familia era importante y al final su negocio. Pero ya cuando tenía que hablar o cuando tenía que demostrar al mundo lo que representaba su negocio, para él su negocio era lo primero. ¿Ya? Primero era McDonald's, luego su familia y hasta el último estaba Dios. Bueno, estos fenómenos, queridos alumnos, que insisto, tal vez en nuestros contextos latinoamericanos todavía no se ven tanto, porque hoy todavía hay muchas expresiones de que cuando es la festividad de un santo, de una virgen o qué sé yo, vemos todo un montón de peregrinaciones, los templos, tanto católicos como protestantes, se llenan, pero tarde que temprano nos vamos a enfrentar a que hoy nuestros jóvenes les dé pena hablar de Jesús en la escuela, en el trabajo. Incluso puede suceder que llegando a la universidad haya personas que digan, no, aquí en la universidad no se habla de religión, no se habla de Dios, ni de Jesús, ni de nadie. Y entonces, podemos estar ante la presencia de una generación donde nos estamos siendo silenciados, ¿verdad? Entonces, no, eso, si quieres creer, cree en tu casa, pero aquí eh, en la escuela vamos a estudiar de los ateos Nietzsche, vamos a estudiar el evolucionismo, vamos a estudiar la diversidad sexual, vamos a estudiar todas esas cosas, ¿no es cierto? Que en última instancia, pues terminan relegando los aspectos de la fe a la vida privada. Bueno, estas son algunas situaciones. Otro es un naturalismo reductivo.
Esta concepción, hermanos, que viene de la mano mucho con el concepto de la evolución, pues trae consigo que estas posturas filosóficas o estas posturas de opinión digan, Dios no existe y solo lo que existe es real. Todo lo que se puede tocar es lo verificablemente comprobable. Y entonces eso existe, ¿verdad? Y como Dios no se puede tocar, ¿verdad? Y como Dios no se puede ver, y como Dios no se puede comprobar, entonces Él no existe, porque Dios no es materia. ¿Qué sí existe? ¿Qué sí se puede tocar? ¿Qué sí se puede ver? Pues el ser humano. Entonces el hombre se convierte en el centro de la historia de la vida. Y tan es así que en estas teorías, por ejemplo, de la teoría de la evolución de las especies, considera que ahora el mundo, ¿verdad? O el ser humano no es producto, según se interpreta de lo dicho por Darwin, el ser humano no es producto de la intervención de Dios, sino un proceso evolutivo. Y, y bueno, hoy está muy de moda. Hoy las escuelas, los principales profesores de tinte y de corte ateo, que hoy hay muchos profesores ateos, gnósticos, están poniendo por encima de la Biblia, en este caso, que es donde nosotros fundamentamos nuestra fe, están poniendo por encima de la Biblia estos postulados naturalistas, en donde dicen Dios ya no lo necesitamos para explicar un montón de cosas. Ahora, todo viene de un proceso evolutivo. Bueno, otro fenómeno que nos encontramos que atenta contra la fe es el dualismo, ¿verdad? Hoy estas filosofías chinas, ¿no? Están entrando mucho. El yin y el yang, lo complementario, estas filosofías orientales, ¿no? En donde se dice que estamos segmentados, que esto que representa, puede representar el alma, el cuerpo, ya no existe más. Entonces hay un dualismo, estamos separados, la mente del corazón, la fe de la razón, el sexo de la sexualidad, eh, estamos separados. Entonces, como hay una separación entre nosotros, ¿no? En nuestra propia esencia de ser humanos, entonces cada parte de la que estamos compuestos necesita una explicación. Cuando la Biblia dice que nosotros somos una integralidad, ¿verdad? Somos el mismo cuerpo, la misma mente, la misma alma, el mismo corazón. Somos uno. Nuestra concepción del ser humano es integral, no es seccionada. No hay este dualismo como tal. Somos uno solo. Pero hoy los postulados que estamos teniendo es de separación y por lo tanto, como estamos divididos, no importa con lo que hagas con tu cuerpo, no importa lo que hagas con tu vida, ¿verdad? Porque es algo muy diferente a tu espíritu en este caso. Así que bueno, hoy encontramos estos dualismos entre la fe y la razón, los templos llenos, las industrias, las iglesias o las cortes legales. Otro problema que tenemos, queridos alumnos, que nos enfrenta a una defensa de la fe, tiene que ver con la pluralización. Hay un montón de opciones, como les decía, en las cuales podemos elegir. Y el relativismo significa que es el punto de vista en el cual ninguna opción es moral o espiritualmente mejor que otra. O sea, si todo lleva a Dios, pues ya está, ¿no? No importa los medios que se utilicen. Ujú. Entonces tenemos un sinfín. Desde clases de respiración oriental, ¿no? Desde cursos que tienen que ver con el islamismo, que tienen que ver con el budismo, que tienen que ver con el sintoísmo, que tienen que ver
con el hinduismo, que tienen que ver con el judaísmo, que tienen que ver con incluso en el mundo religioso protestante, tenemos una pluralización impresionante, ¿no? Tenemos desde megas iglesias en donde le dan rienda suelta a sus emociones, desde iglesias pentecostales que practican el hablar en lenguas, que practican el vómito santo, la risa santa, que practican un montón que hacen un montón de prácticas contrarias a la fe. Y entonces no lo vemos mal, ¿no? Hoy, por ejemplo, si vemos en la calle a dos chicos, por lo regular uno es morocho y el otro es polaco, ¿verdad? A dos jovencitos con camisa blanca, manga corta, corbata negra, pantalón negro, pues para nosotros ya es normal, pero no nos damos cuenta que esas personas, con el debido respeto, están siendo portadoras de una falsa doctrina, ¿m? De una herejía, porque los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, hermanos, tienen doctrinas más erradas y más contrarias a la fe, como usted no tiene idea. Pero para nosotros ya es normal verlos, incluso hay muchas personas que los reciben en casa, que se dejan seducir por estas situaciones de doctrina. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová, por ejemplo. Para nosotros ya es normal verlos los domingos re tempranito, mientras nosotros estamos redormidos. Ellos todavía están ahí, van de casa en casa, de dos en dos, con su sombrilla, su paraguas. Y Y para nosotros es normal, pero no nos damos cuenta que están propagando, están regando semillas de doctrinas falsas. Entonces estamos en un mercado, aún dentro del protestantismo o dentro del mundo cristiano, entre dos grandes comillas, que está profundamente seccionado y que está profundamente, eh, este, navegamos en aguas peligrosas. Es como, hoy en día es como caminar en un campo minado, a donde si vos le erraste y pisaste en una mina y te topaste con los judaísmos, con los judíos mesiánicos, pues sonaste, porque los judíos mesiánicos te dirán, pero mira, nosotros sí creemos en Jesús, en el Mesías, sí creemos en que Jesús es Dios, ¿no? Entonces decimos, bueno, está bien, ¿creen en Jesús? Sí, bueno, listo. Pero ¿sabes qué? Tienes que guardar las fiestas, tienes que hacer lo que el Antiguo Testamento decía. Ya estamos en el horno si no aprendemos a defender nuestra fe. Ahora todo es tan relativo, ¿no es cierto? Que podemos poner nuestro arbolito de Navidad, podemos creer en Papá Noel, podemos, este, y se nos hace lindo y se nos hace inocente, se nos hace puro, ¿verdad? ¿Quién no suspira en épocas navideñas? Con tantas cosas, ¿viste? Que hay de Navidad, que nos hablan de amor, de paz, y bueno, y nos dejamos seducir por esas situaciones, ¿no? Estamos en una época en donde la defensa de la fe, queridos alumnos, se convierte en algo serio y que necesitamos estar alerta para que eso sea. Así es que todo está permitido, todo se puede hacer. Hoy los jóvenes dicen, pero yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación o una vivencia espiritual. Yo me puedo ir a un monasterio a tener un encuentro místico, o puedo irme con las culturas afrodescendientes, o puedo refugiarme en el Islam, o que puedo, porque tengo amigos que son musulmanes, etcétera. Entonces, hoy vemos a hermanos que el sábado pueden estar en el culto y el martes a la noche en una sesión de gnosis, ¿no? En la búsqueda del conocimiento. Vemos hermanos, líderes que están dirigiendo y predicando y entre semana están practicando, ¿no es cierto?, la filosofías orientales, están dejándose seducir por un montón de cosas.
Vemos hermanos muy piadosos en la iglesia, pero en su casa creen en el Feng Shui, algo así es la cosa, ¿no? Donde acomodan las cosas de su casa para atraer mayor energías. Estamos navegando, queridos alumnos, en una postura o en aguas donde la definición de la búsqueda de lo espiritual ya no está tan clara, ¿verdad? Ya no está tan clara. Hoy hemos incorporado un montón de cosas paganas, entre comillas, sin caer en fanatismos, ¿eh? Ojo, a mí no me... Ay, no. En México hay una comida, ¿viste? Que se llama pozole. Es una comida, no voy a explicar más. Pero mucha gente llega al fanatismo así, no, yo no como pozole porque esa comida se inventó cuando si no mal recuerdo, los aztecas, cuando mataban a personas, ¿no es cierto? Y las sacrificaban a los dioses, partían a la persona, la hervían y se la comían, ¿no? Y que de ahí viene el, el origen de este alimento mexicano y por eso mucha gente no come porque tiene orígenes paganos. Eso realmente ya raya en un fanatismo y una mente cerrada, ¿no? No celebramos cumpleaños porque los cumpleaños que tenemos en la Biblia siempre fueron de gente pagana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no. Pero yo digo que hemos incorporado en nuestra vida un montón de estas cosas, como ya les he planteado, en este pluralismo religioso y donde todo es bueno, ¿viste? Si no es malo. Bueno, oye, hermanas dejan de asistir a las reuniones o de leer la Biblia, o qué sé yo, por ver las películas, las novelas turcas, por ejemplo, ¿no? No le veo nada de malo, pues es una novela. Sí, lo que no sabemos es toda la intención que hay detrás de todo esto, ¿no? Alguien dice, bueno, mira, de ver una novela argentina donde escuchas malas palabras, en donde ves desnudos, hombres besándose, mujeres teniendo relaciones sexuales, etcétera, etcétera, pues prefiero ver una novela turca. No sé. Entiendo que ninguna de las dos, ¿cierto? Pero fíjense cómo no estamos eh, tamizando las cosas, ¿no? No las estamos pensando, no las estamos reflexionando. Y entonces nos dejamos seducir por todo esto que es permitido. Bueno, otro fenómeno que existe, hermanos, que atenta contra la fe es cada uno se rasca como puede, cada uno dice, esto es mi vida, y no me meto con el uno, no me meto con el otro. Sucede en nuestras reuniones de iglesia, cuando termina el culto, los hermanos de las filas de atrás se van rajando porque no quieren saludar a los hermanos de las filas de adelante. Y los de las filas de adelante ni les interesa saludar a los de las filas de atrás. Entonces, cada uno, ¿verdad? Cada uno vive su fe, ayúdenme, estoy solo, ¿verdad? Decía este letrero, estoy solo, me siento solo, por favor, alguien que me ayude, ¿no? Y nadie, cada uno dice, bueno, ese es tu problema, ¿no? Hoy vivimos una sociedad muy individualista, muy individualista, ¿verdad? No nos interesamos por el otro. Este sentido individualista nos lleva a un sentido de competencia. Nos volvemos competitivos el uno con el otro, ¿verdad? ¿Por qué él sí y a mí no? Porque en este sentido de individualismo nos sentimos confrontados a pensar que nosotros somos, no me importa el otro. Si alguien tiene un triunfo, sentimos envidia, ¿no? A ese sí se lo dan porque, qué sé yo, es hijo del diputado, es hijo del senador, es hijo del consagrado. Pero en esencia estamos reflejando nuestros egoísmos, productos de nuestros individualismos que son alentados por esta sociedad. Una sociedad que cada día es más hedonista y narcisista, ¿no? Una sociedad que está más enamorada de sí misma, que busca su propia satisfacción, que busca despertar el sentido del gusto, del tacto, del olfato, de la vista, ¿no?
Y estos sentidos se convierten en un templo de placer. Hoy todo lo que se nos ofrece en día, queridos alumnos, tiene que ser sensitivo para que valga la pena. Ustedes vayan a las grandes ciudades, los grandes centros comerciales y entrarán al templo del despertar de todos sus sentidos. ¿Ah? Es un festín. Hay música, hay color, hay sonido, hay lindas vidrieras, hay escaparates, hay aromas, hay todo. Es una emoción, un despertar de sentimientos. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un mundo narcisista, solo para ellos. En un mundo hedonista, donde el placer lo tenga que sentir yo, ¿verdad? Y entonces entramos al placer de sentirnos ah, apapachados, de sentirnos importantes, ¿no? Mucha gente cura sus depresiones yendo de compras, porque ahí está. Hoy la sociedad es hedonista, narcisista. Y desafortunadamente el mundo evangélico también ha caído mucho en esto, ¿no? Hoy tratamos de despertar estos mismos sentidos en nuestros cultos, con la música, las luces, la ambientación, todo tiene que como estar preparado como para que nuestras emociones puedan sentirse, ¿no? El silencio no cabe en una sociedad narcisista. El retiro, la soledad, no caben como prácticas espirituales en un mundo narcisista hedonista, ¿no? Necesito que yo sea el centro de la atención, necesito disfrutar yo, necesito sentirme bien, necesito que el culto me guste a mí, necesito que la predicación me guste, ¿no? Yo quiero sentirme bien, quiero salir del culto y aliviado. No me importa si los demás salieron o no, mientras yo me sienta feliz, tranquilo y de verdad no me importa si el hermano, si la hermana, si tal. Este es un grave problema, ¿verdad? Que atenta contra la fe cristiana, porque la fe que era sencilla, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, se ha convertido o la han convertido en un postre. Entre más hermoso se ve el postre, más ganas dan de comerlo. ¿Qué otra cosa? Los efectos globalizadores. Esto, como dije, hermanos, atenta contra la fe. Durante muchos años yo estuve muy de cerca con campos misioneros, con misioneros, es decir, con personas que son llamadas a ir a otras culturas, otros países y demás. Durante muchos años estuve muy inmerso en situaciones de misiones transculturales. Y algo muy interesante que narraba un misionero era que un profesor decía, miren, nosotros oramos por el mundo musulmán, porque hay muchos misioneros que están enfocados para convertir a los musulmanes a Cristo. Así como los musulmanes nos quieren convertir en sus ideologías, bueno, el cristianismo también, una parte del cristianismo está trabajando para que los musulmanes acepten a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces están mandando mucha gente para allá y entran de incógnitos, no entran diciendo yo soy cristiano porque los matan, ¿no? Entonces entran de incógnito los misioneros, ¿verdad? Y, y finalmente el profesor decía, miren, ahora mucha gente dice, vemos con preocupación que por este efecto globalizador, ¿verdad? Donde estamos conectados todas las partes del mundo, ahora los musulmanes están viniendo para América Latina. Entonces decían, pero fíjense, los musulmanes van a conquistarnos, o sea, ahora que ya se están instalando en América Latina, les va a ser más fácil a ellos empezar a propagar sus ideas. Y el profesor decía, miren, tenemos que ver con los ojos de la fe y tenemos que dar gracias a Dios. Dice, nosotros en América Latina estábamos mandando misioneros al mundo musulmán, ¿no? Para alcanzarlos para Cristo, pero Dios está haciendo cosas mejores.
nos los estará trayendo, dice, y se reía. Ahora Dios nos está trayendo a los musulmanes y entonces aquí es donde tenemos que agarrarlos y aquí es donde nosotros tenemos que testificarles de Jesús y decirles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero estos procesos globalizadores, hermanos, no siempre se miran con ojos tan positivos, ¿no? La globalización nos ha alcanzado de tal manera que ahora estamos en un mundo sumamente interconectado, para bien y desgraciadamente también para mal, ¿verdad? Entonces, el mundo capitalista, comunista, socialista, primermundista, tercermundista, lo que ustedes gusten y manden, estamos conectados en todas las áreas de la vida. Bueno, ¿qué ha hecho el efecto globalizador? Pues que el poderoso siempre se imponga con el rico. Perdón, que el poderoso siempre se imponga sobre el pobre. Y bueno, tenemos aquí a McDonald's en esta imagen representativa de cómo los aspectos capitalistas, monetarios, terminan siempre conquistando, porque la ambición no tiene límite. Bueno, la pregunta es, ¿quién tiene que narrar la historia del mundo? Y aquí es donde surge la apología en su máxima expresión. Es la fe de Jesús la que tiene que narrar, la que tiene que guiar, la que tiene que determinar. No es el terrorismo, no es Hezbollah, no es Hamas, no, no son, no es Estados Unidos, no es Rusia, no es China. Quien tiene que narrar, quien tiene que darle sentido, no son los aspectos capitalistas, ¿no? O socialistas, o comunistas, o el sistema económico que ustedes gusten y manden. Finalmente es Cristo quien tiene que narrar y la fe en Él es lo que tiene que seguir guiándonos, ¿no? Y por eso la importancia de aprender a defender nuestra fe. Estamos en esta época de las redes digitales. Ahora mucho más. Ahora las redes sociales se han convertido en un fenómeno muy interesante para hacer ganar a las personas o hacerlas perder. En el sentido político, digo yo. Así que las redes sociales juegan un papel muy importante en todos los ámbitos, principalmente en el ámbito de la fe. Yo creo que tendríamos que desarrollar proyectos para quienes les guste esto de las redes digitales, crear proyectos para hacer defensa de la fe. Hay esta página que sigo yo en Facebook que se llama El Apologista. Trae cosas interesantes, no todas las comparto, pero me apasiona el hecho de que haya un chico que esté decidido a defender la fe de Jesús, ¿no? Eh, creo que eso ayuda mucho. Así que bueno, hemos cambiado de la era del Homo sapiens y ahora somos el Homo digitalus, ¿no? El hombre digital. Ahora todo se mueve por la tecnología. Es bien curioso porque si ustedes miran mi billetera, pues yo ya no tengo dinero en efectivo, ¿no es cierto? Bueno, en mis tarjetas tampoco tengo plata ahora, pero, pero cuando me pagan, ¿no es cierto? Pues la plata la tengo en mi tarjeta. Yo nunca veo ya ahora la plata. Y antes no, hermanos, antes toda nuestra plata estaba o debajo del colchón o la teníamos en algún lugar de la casa y llevábamos siempre plata en el bolso, la billetera, la cartera, qué sé yo. Bueno, ahora todo es digital, ¿verdad? Las transferencias son digitales, los pagos son digitales. Usted nunca vuelve a mirar más el dinero, ¿no? Ya no lo siente, ya no ni lo cuenta. Ya nada más entra a su home banking, ve cuánto tiene, pagar servicios, desde ahí puede pagar la luz, el agua, el cable, puede pasar dinero, le pueden depositar, Mercado Libre, usted pide algo, lo deposita, se lo traen a casa. Hay una explosión de información, el Internet se ha convertido en un problema. Hay pobres, sigue habiendo pobres en nuestro mundo.
¿verdad? La pobreza es uno de los grandes signos de la defensa de la fe. Nosotros, la fe, hermanos, no es una fe sin razón, sin sentido. Es una fe que tiene que abogar por los más desposeídos. Solo que estas vinculaciones de la fe con la pobreza no se escuchan muy a menudo. Porque ¿cuál es el vínculo que tenemos acerca de la fe o el entendimiento de la fe? Y el entendimiento de la fe es, yo creo que Dios está ahí para cuidarme. Creo en Dios, confío en Dios, espero en Dios. O sea, yo. ¿Verdad? Entonces la fe se traduce en creer que Dios me va a sacar a mí de ese problema, que Dios me va a sostener a mí de ese problema, que Dios me va a cuidar a mí de ese problema. O tengo fe de que a lo más cuida a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a la gente más cercana, ¿verdad? Pero seguimos siendo nosotros. La fe pocas veces se ha vinculado a la pobreza. Como mi fe, lo que yo creo, más allá de siempre esperar que Dios me banque a mí, cómo mi fe puede ir en función de ayudar a otro. Cómo mi fe puede hacer su parte, diríamos, ¿no? Nunca vamos a acabar con la pobreza, eso me queda re claro. Pero, ¿qué estamos haciendo para hacer nuestra parte y dirigir nuestra fe hacia los pobres, hacia los más desposeídos? Esto no se mira en los círculos religiosos, ¿no? Hoy los círculos religiosos es sentite bien vos, confía en que Dios a vos te va a salvar, a vos, Dios a vos te va a sostener, a vos y a vos y a vos. O sea, solo nosotros, ¿no? Y todos los programas que tenemos en las iglesias tienden a hacernos sentir a nosotros, a hacernos sentir bien, a hacernos sentir importantes, a despertar nuestros sentidos, pero nunca hay un enfoque de nuestra fe hacia cambiar el mundo, ¿verdad? Pero la pobreza es importante. Tenemos crisis medioambientales, el planeta está en peligro, hemos enfrentado un montón de cosas como el SIDA, SARS, supervirus, la pandemia de COVID. Estamos en un grave proceso de explosión demográfica. Las ciudades se están haciendo cada vez más grandes. Esto conlleva a muchas influencias espirituales y religiosas, porque entre más grandes sean las ciudades, más separadas son las personas, más indiferentes nos volvemos y más nos miramos con sospecha, ¿no? En las ciudades grandes, vos ahora con todo lo que escuchás, vas caminando, ¿verdad? Por la vereda y ves a un hombre que viene detrás de vos, ya sentís miedo, no sabes si te va a saltar, si te va a matar, o es un hombre de bien que viene caminando solo detrás de vos. Entonces, todos estos fenómenos de urbanización terminan afectando nuestras relaciones, ¿no? La gente se vuelve más fría, más encerrada, ya no hay estos vínculos religiosos, este deseo de predicar a Jesús en una ciudad donde es un monstruo, ¿no? Donde te sentís perdido. Hoy las ciudades están creciendo, las ciudades chicas están creciendo impresionante. Se están construyendo, construyen. Yo digo, pues no que no hay plata. Todo mundo construye, ¿no? Todo mundo construye. Así que, haciendo este breve repaso, queridos alumnos, de cuáles son los fenómenos a los que nos enfrentamos hoy en día en la modernidad o en la posmodernidad a la que nos planteamos, ¿verdad? Esta fotografía refleja claramente cuál es el nivel espiritual, o más bien, cuál es la condición espiritual a la que el mundo hoy está. El mundo está en esta rueda sin fin, ¿verdad? En donde pretende alcanzar, pero nunca avanza porque está encerrado en esto. Y esta salida o entrada del USB nos dice que la vida secular moderna, ¿no? O esta vida de modernidad
marcada por la secularidad, está conectada a un ordenador. Entonces, la fe ahora depende de un ordenador. Y uno de los graves problemas que estamos teniendo hoy en día, queridos alumnos, es la inteligencia artificial. Este es un gran desafío en donde no hace mucho, ¿verdad? Leía un reportaje que decía que se hizo un cambio, que se llevó a cabo un servicio religioso y que una mujer predicó producto de la inteligencia artificial. O sea, estamos ante el peligro de que algún día vayamos a la iglesia y a través de una pantalla ya no hay necesidad de escuchar al pastor. Ahora podemos programar que un hombre o una mujer nos predique lo que nosotros querramos escuchar. Y esto nos plantea esta situación. Bueno, está en inglés, ¿no? Mi pronunciación no es muy buena. Where is my love? Where is my hope? Where is my reason to live? Este es realmente el reflejo de lo que el mundo está teniendo y cómo nosotros tenemos que plantear, ¿verdad? La defensa de nuestra fe en un mundo donde nos preguntan. La traducción es, ¿dónde está mi amor? Where is my love? ¿Dónde está mi amor? Where is my hope? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde voy a sustentar esta esperanza de vida? Y por último, dice esta situación, perdón, este enunciado, Where is my reason to live? ¿Dónde está mi razón de vivir? ¿Dónde está mi razón de vivir? Y esta parte, ¿verdad? Nos pega profundamente, que nos hace pensar en nuestra realidad como sociedad y como iglesia. Bien, he hecho un paneo de algo que tal vez ustedes ya recuerdan ahora de lo que vimos, pero ahora a la luz de la apologética nos presentan estos grandes desafíos a los cuales estamos siendo llamados. Quiero complementar esta reflexión leyendo con ustedes un artículo muy interesante, muy interesante. Lo voy a compartir en pantalla, lo vamos a leer y vamos a hacer algunos comentarios de este artículo. A ver, aquí está. Es un artículo que se llama Apología y Cultura. Apología y Cultura. Se me hace muy interesante este artículo que es escrito por Jennifer Díaz. Y bueno, ella dice lo siguiente. Vamos a leerlo, pero me parece interesante. ¿Qué ha pasado con la verdad? Con todos estos fenómenos que hemos visto, ¿no es cierto? Todas estas cosas, la pregunta que flota en el aire es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero entonces? ¿Qué es aquello que debo creer que evidentemente hay una verdad? ¿Qué es aquello? Y, y entonces hay una grande, interesante dilucidación que hace la autora de este artículo. ¿Qué ha pasado con la verdad? Esta es una pregunta bien pertinente que todo cristiano debe hacerse en pleno siglo XXI. ¿Qué es verdad ahora, hermanos? ¿Qué es verdad? Incluso llegamos a cuestionar nuestras propias verdades espirituales. ¿Lo que yo estoy creyendo es verdad? Y entonces viene algunas respuestas. Cada persona define lo que es verdad. Cada persona. Hoy, insisto, como lo planteamos en la primera clase, a- antes sabíamos, decíamos, bueno, lo que nos dijo el pastor, el cura, el doctor, el maestro, era la verdad. Hoy no.
Y entonces hay otra frase que dice, es intolerante decir que el cristianismo es la verdad absoluta. Para nosotros, hermanos, era, era la palabra y solo la palabra y lo que decía el pastor era, ¿no? Y ahora es intolerante. Hoy el mundo, cuando alguien plantea sus postulados religiosos, lo plantea y la respuesta que recibe es, sos un fanático religioso, ¿verdad? Nos ven ya ahora como fanáticos religiosos. Frases como estas ocasionan interminables discursos, perdón, interminables discusiones en nuestras redes sociales todos los días. Incluso dentro de nuestra denominación, incluso cuando hay distintas formas de entender el evangelio, ¿verdad? Hoy las redes sociales se han convertido en este catalizador de emociones, de bronca, de odio, ¿no? Ahora nos sentimos en la libertad de escribir lo que querramos y no importa. Sin embargo, ya la mera proposición de que no existen verdades absolutas genera una contradicción léxica importante. Ok, si no hay una verdad absoluta, si no podríamos definir entonces que esto es una taza, ¿no? Es una taza. Ahora esto ya no es una verdad absoluta, ahora es cuestionable, ¿no? Ahora esto no es una taza, puede ser un vaso, puede ser una garrafa, puede ser lo que tú quieres que sea, ¿no? Lo vemos claramente ahora en esto, ¿no? Yo no soy un ser humano, soy un perro. Hay un montón de gente que se cree perro. Debido a que si la verdad es relativa, la propia frase también es relativa y por lo tanto se invalida a sí misma. O sea, todo es relativo. Aún lo que yo puedo dar por sentado como verdad, en un mundo relativista, siempre está cuestionado. En palabras de un artículo publicado por el Instituto de Ciencia y Política de Colombia, dice, esa es una afirmación que se refuta a sí misma. No es de extrañar que en un mundo posverdad, intentar afirmar que existe la verdad absoluta resulte un mal entendimiento de la fe cristiana, que como ha sucedido durante muchos hermanos termina siendo fundamentalista. Todo aquello que ha querido hacer absolutismos de la fe cristiana termina siendo o sectario o fundamentalista, ¿verdad? Por eso dice, no es de extrañar que en un mundo posverdad, intentar afirmar que existe la verdad absoluta resulte en un mal entendimiento de la fe cristiana y se le considere erróneamente como un movimiento extremista que violenta la libertad que debería gozar todo el ser humano. A ver, a veces tiene razón las personas de no creer en el cristianismo, porque como dije, ¿no? Hay cada expresión de movimientos religiosos que se dicen cristianos o protestantes, que la verdad uno dice, da pena ajena decir que somos cristianos, ¿no? Porque a veces nos identifican con esas personas. Ah, no, no me hables de ese cristianismo, de esos que vomitan allí y que se ríen como locos, ¿no? Entonces, sí, hay, hay mucha mala fama, diríamos, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir? No es de extrañar entonces que cuando uno plantee que la fe cristiana presenta postulados absolutos, ¿no? La gente piensa que estemos imponiendo. Y hoy nos enfrentamos a grandes países que están legislando sobre estas posturas fundamentalistas o absolutistas que tiene el mundo evangélico, ¿verdad? Y ahora las está condenando. Antes las aplaudía, pero ahora las están condenando. El pragmatismo se hace cada vez más evidente. Lo pragmático, lo que se resuelve inmediato, ¿verdad? Lo que, lo que no necesita tanto tiempo, hay que ir al grano, a ver que sí o no, blanco, negro, arriba, abajo, ganamos, perdemos, creemos, no creemos, punto. Bueno,
El pragmatismo se hace cada vez más evidente, ya no solo como herramienta para conseguir beneficios en el área del marketing y la publicidad, que esos son unos genios, ¿no? Este, porque en los eventos importantes mundiales, un comercial de 10 segundos vale millones y millones de dólares, de 10 segundos, 5 segundos, valen miles y millones de dólares, porque en el pragmatismo, ¿verdad? Esos 10 segundos, 5 segundos del comercial, de una comida, de una bebida, de lo que sea, y se instala en la vida y en el pensamiento de millones y millones y millones de personas. Bueno, no solamente se consiguen beneficios en el marketing, sino también en las relaciones y en la manera como percibimos y valoramos lo que debe ser socialmente aceptado. Hay personas que ya ni siquiera piensan lo que creen, solo se dejan llevar, insisto, por la emoción, reduciendo así la verdad a un valor privado que debe limitarse a intervenir en la individualidad de cada persona, para evitar incomodar a otros con esos conceptos tan pasados de moda como la verdad absoluta o la objetividad. Es lo que llamábamos la privatización de la fe. ¿Vende ser cristiano? No, no vende. No, no vende. ¿A alguien le importa ser cristiano? En el mundo, por ejemplo, de la farándula y demás, ¿a alguien le importa lo que crees? No, cree lo que quieras, adora lo que se te antoje, mientras me des rating, mientras me des... Ahora pasa en el cristianismo, ¿a alguien le importa si yo creo en Jesús y lo confieso? Y no, no porque vos no podés hablar de religión porque hay otras personas que hay que respetarlas. Entonces, como hay que respetar a las otras personas que no quieren escuchar de religión o de Jesús o del cristianismo, de lo que sea, pues entonces dice, no, vos guardate tu verdad, por muy verdad que sea, pero esa es tuya, no nos vengas a decir más. Así que sin objetividad y sin absolutismos, nos encontramos en la era de lo absurdo. Le dan más publicidad, ¿no? Se veía un programa acá de talento argentino, algo así. La verdad no me gusta. Y con mucho cariño y respeto para la presentadora que era hombre y que ahora es mujer. Y con mucho cariño y respeto a quienes supuestamente son los jueces y demás. Uno logra ver cuál es la agenda que está instalada en los medios públicos, ¿no? Entonces, todo aquello que tenga que ver con esta diversidad sexual a la que estamos, si los jueces, diríamos, tienen estas mismas convicciones de diversidad sexual, pues evidentemente hay un sesgo muy marcado para apoyar a los participantes que expresen de alguna manera esa diversidad sexual. Y que quienes disienten, están en contra de esas manifestaciones, pues terminarán recibiendo un cero o qué sé yo. Bueno, estamos en lo absurdo, en la era de lo absurdo. Hoy le damos más importancia a un hombre que se cree perro que a alguien que puede compartir la fe de Jesús y que Jesús puede ser la salvación, el camino, la verdad y la vida. La experiencia personal supera la realidad objetiva y la lógica. Con el yo como único juez absoluto de todas las cuestiones que atañen al ser humano, discernir lo erróneo de lo verdadero se ha hecho una verdadera batalla campal. Si yo soy el que determino, ¿cómo discierno entre lo que está bien y lo que no está bien? Hay una frase que dice, y me encanta mucho, y yo siempre la repito y la tengo como eslogan, diríamos, no por el hecho de que todo mundo lo haga significa que está bien. Ujú. No porque todo el mundo lo haga significa que está bien lo que están haciendo. Así que
En la defensa de la fe, queridos alumnos, entramos en esta lucha, ¿no? Total de, qué es lo verdaderamente importante. Miren, para ejemplificar cómo luce la pérdida de valores absolutos en nuestra sociedad actual, donde todo es relativo, donde todo es permitido, donde todo está bien, traigo a colación una escena muy particular de la película Zoolander 2, que la verdad no la he visto, no tengo oportunidad de verla, pero bueno, aquí la viene explicando. Dice que me aventuré a ver mientras navegaba en una famosa plataforma de películas. A los pocos minutos de exponerme a la trama, dejé de verla debido a que me desencantó el argumento del guión y los valores que ahí se promovían porque chocaban contra mi fe. Y a veces cuando uno no tiene los ojos bien abiertos, cuando uno no tiene discernimiento, uno come todo, ¿verdad? Y lo cree todo. Sin embargo, pude ver lo suficiente hasta llegar a un cuadro casi tragicómico en donde aparece un extraño personaje que se denomina a sí mismo como Everything. Todo, ¿no? Significa todo. Es un personaje que se llama todo, todo. Era el todo. Este personaje andrógino, es decir, que no se denomina ni como hombre ni como mujer, usaba una larga peluca, no tenía cejas y su piel era pálida. Con una intensa mirada responde así ante la bien pertinente pregunta que le hace uno de los personajes respecto a su identidad de género, ¿no? ¿Quién sos? Y entonces la respuesta es a todo, es decir, a ese personaje, no lo definen conceptos binarios. ¿Por qué? Porque ese personaje refleja decir todo lo es todo para todos. No hay una definición. En el todo, ¿verdad? Pues cabe todo. Válgase la redundancia. A lo que los personajes reaccionan con un desconcertante silencio. Y sí, ¿cómo definirte? Yo soy todo. Lo que quieras creer. Si crees que yo soy hombre, soy eso. Si crees que soy perro, soy eso. Si crees que soy una taza, que soy una taza. Si crees que soy un árbol, soy un árbol. Yo soy todo. Entonces, en esta película, ¿verdad? Que de la que nos habla la autora de este artículo, dice, luego otro personaje agrega, por cierto, todo, es decir, ese personaje acaba de casarse con él misma, ¿no? Todos acaba de casarse con él misma. Es un merequetengue, decimos en mi tierra, ¿verdad? Una mezcolanza de conceptos, de ideas, de verdades que se funden, al parecer, que tratan de acomodarse para parecer algo aceptable en la sociedad. Y bueno, termina exclamando la escritora diciendo, el monomatrimonio al fin es legal en Italia. ¿No? Casarse consigo mismo. Y eso lo estamos viendo, ¿eh? Insisto, tal vez el fenómeno globalizador, como un efecto onda, sonda, como sea, nos va a llegar. La escena es una realidad tragicómica, pero no deja de ser inquietante que esta película estrenada en el 2016 es el fiel reflejo de la era postmoderna en que vivimos. Lo cierto es que nos guste o no, la posmodernidad llegó tal vez para quedarse por mucho tiempo. Y tal vez nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan que sufrir estos efectos postmodernistas. Seamos o no conscientes, es evidente que la cultura popular actual se propone día a día ahogar en el mar del relativismo los pilares fundamentales del cristianismo. Pero es precisamente en este contexto desalentador donde aparece el Evangelio como un firme centinela. El cristianismo se alza como una verdad comprobable y objetiva, como un absoluto que sienta las bases de lo verdadero, expone lo erróneo y ratifica como la única cosmovisión que permite al hombre vivir de manera coherente con la realidad y en el mundo que le rodea. El cristianismo sigue siendo una opción válida, sin caer en estos absolutismos que derivan en fanaticadas, ¿no? El cristianismo se funda en una fe razonada. Nuestra fe no es irracional, nuestra fe no es fanática, nuestra fe no es fundamentalista.
Si ni bien es cierto, fe es creer lo que no se ve, pero eso que ven, que no se ve, ¿no es cierto?, tiene que estar en consonancia con la realidad del ser humano, de la creación, de la vida misma. Una fe que refleja un Dios, ¿no es cierto?, que está inserto en la línea de la historia. Uno de los conceptos claves para situarnos correctamente en esta batalla cultural es de la cosmovisión, que puede ser entendida como las ideas preconcebidas y las creencias sobre las que todo el ser humano interpreta y entiende el mundo que le rodea. Es una cosmovisión. El cristianismo es una cosmovisión. ¿Cómo vemos el mundo? Dichas creencias son ideas que construimos en nuestra mente como verdaderas, ya sea por transmisión familiar o crianza. Es decir, desde niño nos enseñaron que el matrimonio es hombre-mujer, ¿no? Es una cosmovisión de cómo vemos las relaciones eh, matrimoniales, hombre y mujer, ¿verdad? O por la constante exposición a la cultura dice robar está mal, y sí, es un valor, que van conformando nuestro sistema de valores y va moldeando la concepción que tenemos del mundo. Ya que todos tenemos una manera particular de entender el mundo, todos tenemos una cosmovisión que rige nuestras elecciones diarias y que en última instancia es una filosofía personal de la realidad. O sea, cada persona, incluso los que estamos aquí, cada uno de nosotros tiene su propia cosmovisión, incluso de Dios. Si yo les preguntara quién es Dios para ustedes, tendríamos 5 o 6 distintas cosmovisiones de lo que es Dios. Entonces, ¿por qué debería a los cristianos importarles la cultura popular? ¿Por qué nos debe interesar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no meternos en una burbuja de oro? Porque necesitamos echar mano de todo lo que esté a nuestro alcance para comunicar el mensaje más importante de todo. ¿Cuál es? El Evangelio. Ya lo vimos en clase de Evangelios sinópticos. ¿Quién es Evangelio? Y la cultura popular provee esos medios. Sin embargo, la cultura popular se ha satanizado tanto desde nuestros púlpitos evangélicos que el creyente no sabe qué postura tomar frente a este fenómeno que a menos que logremos sortear como una gran ola, nos puede ahogar en instantes en el mar de la irrelevancia. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que desde niños nos enseñaron a decir, no te juntes con el mundo. Y entonces nuestra cosmovisión es decir, no me puedo ir al mundo, ¿verdad? No me tengo que juntar con los del mundo porque entonces los del mundo me van a contagiar y yo voy a terminar siendo como los del mundo. Este problema, ¿verdad? O esta verdad a medias, nos ha planteado un serio problema de desconectarnos con nuestra realidad que nos rodea. Por eso no estamos impactando al mundo, porque estamos desconectados del mundo. Desde niños nos dijeron, no, no te juntes con esos, ¿no? Con los del mundo. ¿Mm? O vamos a predicar a los del mundo, o sea, como haciendo una gran diferencia y si nosotros no somos del mundo. Jesús dijo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, tenemos que ser parte de. ¿No? Y entonces, desde los púlpitos dicen, no te juntes con el mundo, no seas como los del mundo. Pero ¿cómo salvamos al mundo si no entendemos al mundo? Y no sabemos qué posturas y qué formas de pensamiento están teniendo. Bien, cuando menciono el concepto de irrelevancia, no estoy sugiriendo que el Evangelio necesita de algún agregado para ser relevante. El Evangelio es uno y ya está. Pues definiendo la idea de que este mensaje es completo, eficaz y transformador en sí mismo, el Evangelio no necesita ser redefinido, necesita ser difundido. Ujú. Pero como dijo el apóstol Pablo, no se amolden, nos hemos acomodado al mundo, ¿va? O sea, muchos hemos entrado al mundo y nos gusta tanto el mundo que no, nosotros tenemos que estar en contacto con el mundo, juntarnos con los del mundo, ser parte del mundo, pero con la intención de marcar la diferencia.
Es ahí donde la cultura popular juega un rol importante, pues sabemos que todo mensaje que desea impactar con su receptor debe ser comunicado en un formato que sea reconocible y valorable para la audiencia en el contexto de que se habla. A veces el cristianismo hemos defendido la fe con un lenguaje obsoleto, ¿no? Con unos conceptos que ya no encajan, que no, incluso no son entendidos en nuestra cultura actual. En palabras de Mardonés, queremos, por tanto, dialogar con la posmodernidad con el ánimo de conocer y diagnosticar mejor nuestro tiempo. Los hijos de Isaacar eran 200 personas entendidas en los tiempos y que sabían lo que tenían que hacer, y el dicho de y sus hermanos seguían el dicho de ellos. Este es una muy linda reflexión, queridos alumnos, ¿verdad? Esta es una muy linda reflexión. ¿De qué manera nosotros estamos conectados en el mundo? ¿De qué manera nosotros, verdad, planteamos esta postura de considerar hasta qué punto nosotros estamos siendo parte del mundo, en qué medida nos estamos acercando al mundo, pero en qué medida estamos siendo agentes de cambio para el mundo? Que de eso se trata la apologética, ser agentes de cambio para el mundo. Y yo creo que una de las grandes desafíos que tenemos los cristianos es acercarnos al mundo para difundir el Evangelio de Jesucristo como la única opción de redención, de salvación, de transformación. ¿Qué tanto de esto que vimos en clase, de estos fenómenos postmodernistas, están afectando nuestra vida? Se han instalado en nuestros cristianismos. ¿Y de qué manera nosotros podríamos acercarnos a estos fenómenos globalizadores, verdad? No para moldarnos a ellos, sino para aprovechar de eso y entonces conocer la cancha donde vamos a jugar, diríamos, y predicar el evangelio, sin fanatismos, sin conceptos equivocados, una teología sana, un evangelio sano, un evangelio transformador, un evangelio de paz, un evangelio, ¿no es cierto?, que ayude a las personas a vivir de manera diferente. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar la clase, queridos alumnos. En la siguiente clase voy a acabar de leer este artículo que me parece muy importante, muy revelador en muchos de los temas que plantea, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, con todo gusto los escucho. Y si no, bueno, pues nos vemos, Dios mediante, en la siguiente clase. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues deseo que Dios los bendiga, queridos alumnos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima clase, el día jueves. Terminamos de leer este artículo y vamos a plantear un tema muy interesante que tiene que ver cómo el cristiano tiene que moverse en este ambiente contemporáneo, en este ambiente de posmodernidad, ¿verdad? Y, y bueno, va a ser también interesante este tema. Bueno, gente hermosa, Dios les bendiga, cuídense mucho, abrazos para todos.